aquí vemos algunas frases de tu entrevista, son parte de tu testimonio, Erika. Ahí cuentas que debías haber tenido 5 años la primera vez que abusó de ti en el campamento. También cuentas que el dormitorio estaba empapelado con un papel de mural rojo tipo craft, que él mismo lo había forrado. Todo empezó como un juego, con caricias, y después fue avanzando. Esa primera vez no entendí lo que pasó, era una niña, no cachaba nada, dijiste. Él siempre decía que eso nadie lo tenía que saber. Tenías 5 años y hace poco nos decías que un niño no entiende nada de lo que está ocurriendo con su cuerpo, solo siente dolor. ¿Cuándo entendiste que lo que estaba pasando no era un juego, Erika? Yo creo que cuando tenía 7, 8 años, que fue cuando nos trasladamos a la población Carol Ursúa, y sé que lo entendí en ese momento porque cuando supe que nos cambiábamos de casa, yo dije, qué rico, no voy a vivir más lo que me toca vivir. Porque pensaba que al irme a una casa nueva, en donde iba a haber más gente, ya no me iba a tocar vivir ese tipo de situaciones. Pero no fue así, pues después llegamos a la población y todo siguió siendo igual, o sea, no hubo cambios. El único cambio fue que llegamos a una casa de paredes sólidas. Erika, ¿y qué te decía él? ¿Cómo te engañaba? ¿Cómo al principio empezó como a jugar o a envolverte en esto que era su abuso? Yo recuerdo que al principio fue como una especie de juego, pero después no, pues después era someterte. Era tomarte y someterte a lo que él quería. Entonces, para mí ya después tampoco era un juego, o sea, él no lo tomaba tampoco, no lo hacía ver como un juego. Al principio sí, las primeras veces sí, pero ya, no sé, viviendo en la población no era así, era simplemente someterte a una situación y tú aguantar nomás, o sea, llorar mucho, eso sí, lloraba mucho. Es lo que más recuerdo, que lloraba mucho y... ¿Él te dejaba llorando? Sí. ¿Y se iba? ¿Le daba igual? Sí, le daba igual. Mira, creo que estas personas no sienten el dolor. No se quiebran ante el llanto de un niño. Son personas muy frías, muy duras, no tienen esa capacidad de ver que un niño está sufriendo. ¿Él disfrutaba al verte sufrir? Yo creo que sí, me imagino que sí. Si no nos explica lo que hacía. No, por supuesto que no, y creo que los miles o millones de niños que viven esta situación en nuestro país les debe suceder exactamente lo mismo. Erika, ¿y cómo te defendías cuando él te tomaba, como dices tú, y te llevaba a ese lugar con paredes rojas? ¿Te agarraba fuerte, te tiraba, te inmovilizaba? Es que yo nunca me defendí. Por eso te digo, o sea... ¿Nunca le pegaste una patada, no lo mordiste, no le escupiste la cara? No, porque imagínate, te están sometiendo a algo que para ti es puro miedo. Aparte del dolor, es solo miedo. Entonces, sentirte o verte siendo un niño y enfrentarte a una persona que es de una envergadura 10 veces más grande que la tuya, ¿cómo te defiendes? ¿Cómo dices algo? No hay cómo. Yo solo lloraba. Es lo único, o sea, solo lloraba. Siendo ya adolescente, vino esa etapa de rebeldía, en donde muchas veces discutimos, y para mí él siempre fue el demonio. De hecho, muchas veces yo le dije que él era el demonio.
que predicaba frente a mucha gente sobre la Biblia, sobre Dios, pero él era un demonio. Es muy difícil de comprender esa dualidad que tenía, ¿no? Por supuesto que en esos momentos difíciles de entender, de verlo parado frente a mucha gente predicando y de repente haciendo lo que quiere con un niño, maltratando, golpeando. Llegó una etapa en mi vida a los 17 años más o menos, fue una etapa bien difícil porque me volví muy rebelde. Mi hermano hace un ratito decía que yo era muy buena para los combos y que siempre me tenía que defender. Entonces, siendo adolescente, me volví mucho más agresiva. ¿Pensaste en sacarlo del medio? Sí, muchas veces. ¿Imaginaste cómo hacerlo? Y lo intenté. Dentro de mi inocencia lo intenté. En mi casa había un árbol que daba semillas y yo siempre pensé que esas semillas eran veneno. ¿Por qué pensaste que eran veneno? Porque siempre escuché decir que eran veneno, no se vayan a comer eso porque es veneno. Y este personaje tomaba mucho mate. Y yo era quien le preparaba el mate. Entonces, un día recuerdo que agarré estas semillas, estas pepitas, y se las metí en el mate, pensando que con eso lo podía matar. Y no fue así, pues. Ahí supe que no eran veneno. ¿Estuviste esperando que se muriera? Sí. O sea, se la tomó y te quedaste ahí. Sí. Esperando a ver la reacción, no, pero no pasó nada. Y qué bueno que no haya pasado nada. Y qué bueno que no haya pasado nada, porque si no, imagínate cómo habría echado a perder mi vida, aún más. Habría estado, quién sabe cuántos años en la cárcel, pagando por defender mi vida, por defender mi niñez, porque así es la justicia. Es tu hermano el que está aquí, Erika. Samuel. En el momento que ella me dijo a mí, cuando se suponen todas las cosas, siempre yo le dije, hermana, matémoslo. Yo al tiro fui para la casa y hubo un gran problema en la familia. De hecho, se separó toda la familia por lo mismo. Nosotros desde chicos siempre sufrimos castigos, pues todos a la vez, pues todos nosotros. No, mi mamá se hizo la gila nomás y fue a apoyar a mi papá de nuevo. Ella, mi abuela también sabía, siempre supo, mi abuela, todos supieron, mis tíos todos supieron y nunca hicieron nada. Ellos tenían que haberlo matado desde antes. Cuando yo supe, fui para la casa y lo intenté matar. Mis hermanos me lo quitaron. ¿Lo dice en serio, Samuel? ¿Tú crees que lo dice en serio? Yo creo que Samuel lo habría hecho. Samuel es una persona, somos muy parecidos a nosotros. Tenemos el mismo carácter, tenemos la misma forma de ver la vida. La diferencia entre nosotros es que yo supe plantear mi situación y refugiar mi dolor en el deporte. Samuel no tuvo esa oportunidad. Y él muchas veces refugió su dolor y su rabia en la droga, en el alcohol. Y obviamente cuando tomas ese camino, la manera de reaccionar es distinta. Y él estaba muy decidido a ensuciar sus manos, a ensuciar su vida, por eliminar a este personaje. ¿Tú se lo impediste? Sí, por supuesto. Por supuesto. Él ni nadie tiene por qué arruinarse la vida de esa manera. Él es una persona muy linda, es un hermano para mí. Yo tengo 6 hermanos y con él
es con el que más me caracterizo porque es una persona muy valiente. Entonces, no quiero decir que el resto de mis hermanos no lo sea, pero él es una persona muy decidida. Aquí recordamos otras frases de tu testimonio, de esa entrevista, Erika, de esa entrevista ya histórica que marca un antes y un después en tu imagen, en tu vida. Dice: cuando me desarrollé me empecé a preocupar también de si me embarazaba. Es muy sorprendente tu pragmatismo con el tema del embarazo, de decir, me voy a proteger porque ya tengo bastante daño en mi cuerpo y en mi alma. ¿Cómo tomaste esa decisión de cuidarte? Mira, yo tuve la suerte de desarrollarme muy tardíamente. Yo me vine a desarrollar a los 16 años. ¿Tuviste la regla por primera Sí. vez a los 16 años? Sí. Y digo que suerte, porque si no, imagínate, hubiese podido pasar cualquier otra cosa. Y recuerdo que una vez a mi entrenador, a Ricardo como que siempre fue súper preocupado de enseñarme que me tenía que cuidar, porque a los 16 años tuve mi primer pololo a escondidas. Entonces, él siempre como que se preocupó de que yo, y me preguntaba, muchas veces me preguntó si yo ya tenía relaciones sexuales, que me tenía que cuidar. En el fondo, Ricardo fue como el papá en ese sentido de protegerme. Entonces, yo recuerdo perfectamente que una vez le pregunté, ¿qué pasa si uno tiene relaciones sexuales de pie? Así fue la pregunta. O qué pasa si uno tiene relaciones sexuales sin que haya penetración vaginal. Entonces él me dice, igual puedes quedar embarazada. Entonces Ricardo me dice, ¿por qué estás teniendo relaciones? No, le digo yo. Yo le hice esa pregunta porque a mí de verdad me preocupaba de que a mí me pudiese pasar algo, de que yo pudiese quedar embarazada, más encima de un tipo que era un violador. Y entonces yo me empecé a cuidar. ¿Empezaste a tomar píldoras? Sí. Me empecé a cuidar para prevenir. ¿Y fuiste al médico? No, yo recuerdo que le pedí ayuda a una vecina. ¿Ella te compró las pastillas? Sí. Si te hubieras quedado embarazada, Erika. Al regreso de comerciales, Erika en busca de la protección de su mamá. Erika, a los 12 años le cuentas a tu mamá lo que estaba ocurriendo. Vas a refugiarte en ella. ¿Cómo reacciona tu mamá?